Vamos a continuar dándole estudio al tema que iniciamos en el capítulo 10 sobre el llamamiento eficaz. Vamos a leer el pasaje que tenemos como base, que se encuentra en Romanos capítulo 8, versos 28 y 30, y luego vamos a orar. Romanos capítulo 8, versos 28 y 30. Romanos capítulo 8, versos 28 y 30 dice así: Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Vamos a orar. Dios de la gloria, nos acercamos en esta mañana delante de tu presencia para estudiar algo de tu gran obra salvadora. Y lo hacemos con humildad, reconociendo, Señor, que nos colocamos frente a un mar de conocimiento y sabiduría que es inescrutable. Muy profundo, Señor, es tu mente. No podemos conocer todo aquello que has hecho a profundidad, y con humildad estamos delante de ti, pidiéndote que seas con nosotros en esta mañana. Que aquellas cosas que han sido reveladas las podamos entender, y que por ellas tu pueblo te rinda gloria y honor a tu nombre. Padre, déjanos conocer algo más de tu obra salvadora, te lo pedimos, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como dije, el domingo pasado comenzamos el estudio de este capítulo 10 sobre el llamamiento eficaz, y en esa ocasión estudiamos el primer párrafo de ese capítulo, en el cual vimos una definición general y una visión general sobre qué es el llamamiento eficaz. ¿Qué es el llamamiento eficaz? Y definimos en esa ocasión al llamamiento eficaz como el acto soberano de Dios mediante el cual Él aplica la salvación a los elegidos. El llamamiento eficaz es ese acto unilateral y soberano de Dios por el cual Él aplica la salvación a sus escogidos. En ese párrafo pudimos entonces estudiar 5 aspectos de este llamamiento. Primero estuvimos viendo quiénes son los destinatarios de ese llamamiento, a quienes se les llama eficazmente. Vimos también, en segundo lugar, el autor de ese llamamiento. Vimos el tiempo en el que ese llamamiento ocurre. También, en cuarto lugar, vimos quién es el agente y el instrumento utilizado por Dios para aplicar ese llamamiento. Y en último lugar, vimos cuál es el propósito del llamamiento eficaz. Y como dijimos en esa ocasión, el propósito del llamamiento eficaz es llevarnos al Señor Jesucristo. Ahora quiero enfatizar en esta mañana algo que mencioné muy brevemente en ese mensaje el domingo pasado, y tiene que ver esto con la simultaneidad del llamamiento y la regeneración. La simultaneidad, el llamamiento eficaz
ese acto por el cual Dios llama al incrédulo, y ese nuevos nacimientos son actos que ocurren simultáneamente. Si bien algunos teólogos estudian al llamamiento y a la regeneración de formas separadas y lo hacen para que podamos entender un poco más qué es lo que ocurre en el momento de la regeneración, la salvación, el nuevo nacimiento, ese llamado ocurre de manera simultánea y puede ser entendidos entonces como básicamente lo mismo. Algunos teólogos debaten si el llamamiento eficaz procede o prosigue a la regeneración, si ocurre antes o después de la regeneración. Y si bien se presentan argumentos a favor o en contra de esa postura de una o de la otra, ambas cosas ocurren simultáneamente. Ok, habiendo dicho esto, vamos entonces a ver en esta mañana otros aspectos del llamamiento eficaz, y esto lo vamos a ver en el estudio del párrafo número 2 al 4 del capítulo 10 de la Confesión, donde allí los escritores de la Confesión nos van a presentar la naturaleza del llamamiento eficaz, la naturaleza de este llamamiento. Y en el párrafo número 2, allí se nos enseña que el llamamiento eficaz es monergista. El llamamiento eficaz es monergista. Ahora, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué significa el término monergismo? El término monergismo se compone de dos palabras. Primero, mon, que significa que proviene de una sola cosa. La palabra mon significa uno, significa único. De esa palabra provienen otras como monosílabo o monoteísmo, una sola sílaba o un solo Dios. En segundo lugar, esta palabra, la segunda parte de esta palabra, significa trabajo o acción. Así que la palabra monergismo significa un trabajo o una acción, significa que es una aplicación, la aplicación de un trabajo, de una acción. Básicamente lo que se quiere decir con esto es que es una persona la que ejerce una acción o un trabajo. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando decimos que el llamamiento eficaz es monergista? Bueno, con este término se quiere afirmar que el Espíritu Santo es el único agente que regenera a los cristianos y es el único que efectúa la salvación. El monergismo se opone a la idea de que hay una cooperación entre el humano y Dios a la hora de la regeneración. El monergismo se opone a lo que se conocería como el sinergismo, que la idea de que hay una sinergia en el momento de la regeneración, una cooperación. Nosotros hacemos una parte y Dios hace otra. Eso no es lo que enseña la Biblia y eso no es lo que enseñan los escritores de la Confesión. No es un sinergismo, es un monergismo. Dios es el único agente que opera a la hora de la salvación, es el que aplica la salvación a los hombres y los hombres no cooperan con Dios o trabajan junto a Dios en ese proceso. Miren cómo lo expresa los escritores de la Confesión en el párrafo número 2 del capítulo 10. Este llamamiento eficaz proviene exclusivamente de la gracia libre y especial de Dios, no de ninguna cosa prevista en el hombre, ni por ningún poder o instrumentalidad en la criatura, siendo en esto enteramente pasivo, al estar muerto en delitos y pecados, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo,
es capacitado de este modo para responder a este llamamiento y para recibir la gracia que éste ofrece y transmite. El llamamiento eficaz proviene exclusivamente de la gracia libre y especial de Dios. Esta exclusividad de la agencia del Espíritu Santo la podemos ver en varios pasajes de las Escrituras. Vamos a Tito capítulo 3, versos 3 al 6. Tito capítulo 3, versos 3 y 6 al 6. Dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo nuestro Salvador. La salvación vino a nosotros, la bondad de Dios se manifestó a nosotros, pero dice aquí que no hubo una cooperación de parte nuestra con el Espíritu Santo. No fue por ninguna obra de justicia que nosotros pudiéramos haber hecho. No es porque nosotros pusimos de nuestra parte y el Espíritu puso de la parte de él. No por obras, fue por la manifestación de la bondad de Dios a través de la operación del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, versos 3 y 5 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por un regalo de Dios sois salvos. Por la obra unilateral y exclusiva de Dios sois salvos. No hay nada de lo cual el hombre pueda enorgullecerse si hoy conoce a Dios. Es una obra exclusiva de Dios, solo aplicada por el Espíritu Santo. Hermanos, y esta es una verdad central del Evangelio. Una verdad que a veces podemos decir que la conocemos, que la entendemos, que las hemos escuchado muchas veces, pero básicamente muchas veces aun cuando predicamos el Evangelio y aun cuando explicamos el Evangelio, podemos llegar a caer en la trampa de presentarlo de modo como si el hombre tuviera o pudiera hacer algo para ganar la salvación. Y es importante constantemente recordarnos que la salvación es un acto monergista, es un acto único de Dios. Él es el único que puede lograr esto. Él es el único que aplica la salvación. Miren cómo los escritores de la confesión rematan este punto sobre la exclusividad del Espíritu Santo en la obra de salvación. Miren cómo terminan en ese párrafo apuntando al poder ejercido por Dios en el nuevo nacimiento. Dice así:
el Espíritu Santo es capacitado de este modo para responder a este llamamiento y para recibir la gracia que éste ofrece y transmite. Al estar muertos en delitos y pecados, al estar muertos en delitos y pecados hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es capacitado de este modo para responder a este llamamiento y para recibir la gracia que éste ofrece y transmite. El hombre está muerto, no puede hacer nada, solo puede llegar a recibir ese llamamiento, a responder una vez que es capacitado por el Espíritu Santo. Pero miren cómo ellos reafirman esto. Para recibir la gracia que éste ofrece y transmite, y esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de los muertos. El poder ejercido sobre una persona a la hora de recibir ese llamamiento es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Esta obra es tan única. Esta obra es tan única que requiere un poder que solo Dios tiene. Requiere el poder de la resurrección y solo Dios tiene ese poder. Así de única es la obra de aplicación de la salvación por medio del Espíritu Santo. Hermanos, si algo prueba que la salvación es una obra única de Dios, es el poder que tiene que ser ejecutado para que un alma sea regenerada, porque ese poder solo se encuentra en Dios. Solo se encuentra en Dios. Miren lo que Pablo dice en Efesios capítulo 1, versos 18 al 20. Vayan allá. Efesios capítulo 1, versos 18 al 20. Al leer esto parecería que los escritores de la confesión dicen, ¿sabe qué es? Es tan único el ejercicio de este llamado eficaz, es tan único que realmente requiere del poder de Dios. Tú no puedes cooperar en lo absoluto en este ejercicio. Efesios capítulo 1, versos 8 al 20 dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Pablo dice, miren cuál es la extraordinaria grandeza del poder ejercido a favor de nosotros. Miren cuán grande es el poder que es ejercido para que nosotros vengamos a ser salvos. Es el poder de la resurrección. El poder de Dios para resucitar a Cristo de la tumba es el mismo poder para sacar a los pecadores de las tumbas espirituales en las que se encuentran. Solo Dios puede hacer eso. Y en ti no hay absoluta cooperación en ese sentido. Hermanos, y si nosotros lo pensamos y si meditamos en esto, es un insulto a Dios que nosotros podamos siquiera entretener la idea de que nosotros podemos cooperar en algo con Dios en esto. Es un insulto. Nosotros no podemos participar en lo más mínimo de esta obra de redención. Esta obra de redención es monergista, es única del Espíritu Santo. Bueno, nos enseñan que es monergista, es única del Espíritu Santo, y también nos enseñan en el tercer párrafo que este llamamiento eficaz es inescrutable. Es inescrutable.
algo que es inescrutable, es algo que no se puede sondear o conocer a fondo. Esta inescrutabilidad del llamamiento eficaz se expresa en la confesión por medio de la cuestión del destino de aquellos que mueren en la infancia. Los escritores de la confesión nos traen este tema tan controversial sobre el destino de aquellos bebés que mueren en la infancia. Esta, como dije, es una declaración muy controversial, ha creado mucho debate en el pueblo de Dios. Hay quienes creen que aquellos que mueren siendo infantes pasan a la presencia del Señor, son regenerados, son salvados. Hombres de la talla como Charles Spurgeon creían que todos los niños que morían en la infancia eran regenerados y salvados. Algunos usan un pasaje como 2 de Samuel, capítulo 12, versos 22 y 23, para apoyar esa perspectiva, esa visión de que los niños que mueren en la infancia son salvos. Miren lo que dice en 2 de Samuel 12, 22 y 23, al 23. Allí dice, en 2 de Samuel 12, 22 y 23, y él respondió, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía, ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Pero ahora que ha muerto, ¿cómo he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Y muchos entienden que al David decir yo iré a él, infería con eso que el niño se encontraba en el cielo y que cuando él muriera iría al cielo donde el niño se encontraba. Ahora la pregunta es, ¿prueba este texto categóricamente que todos los niños que mueren siendo infantes van al cielo? Lo prueba, categórica y concluyentemente. Bueno, la realidad es que no. Este pasaje no prueba que los niños que mueren en la infancia van al cielo. Este pasaje no puede dar pie a esa interpretación ni lo prueba categóricamente. Más bien este pasaje, si hacemos un estudio honesto de él, nos está hablando del hecho, David está aquí hablando del hecho de que cuando él muera, él irá a ese depósito donde están los muertos y que él va allí, pero el niño no puede regresar de la tumba, el niño no puede volver a nacer. Miren lo que dicen, por ejemplo, en Hechos, capítulo 13, versos 36. Hechos capítulo 13, versos 36. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres. David fue llevado a la sepultura donde se encontraban sus padres. David fue a sus padres, a la sepultura, y vio corrupción. No dice que David fue llevado al cielo. Fue enterrado, fue al lugar donde terminan los muertos. El niño no podía resucitar y volver a la vida. David habría de morir y ir allá al lugar donde se encontraba el niño, el lugar donde están los muertos, sepultados. Creer que los niños que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo a través del Espíritu Santo, quien obra cuando quiere, dónde y cómo le place,
Y pensar con esto que todas las personas que mueren en la infancia son elegidas, obviamente, hermanos, no encuentra bases bíblicas concluyentes a través de las cuales nosotros podamos decir que es así que ocurre. Por el contrario, hermanos, la Biblia a lo largo y ancho afirma que todos nacimos muertos en nuestros delitos y pecados, que venimos corrompidos desde el vientre de nuestra madre y que al menos que recibamos la gracia divina por medio del Evangelio y por medio del Espíritu Santo seremos condenados en el infierno. Eso es lo que categóricamente enseñan las Escrituras. Ahora, hermanos, en cuanto a aquellos que mueren en la infancia, debemos preguntarnos entonces, ¿puede Dios determinar que un elegido por Él, uno a quien Él ha predestinado para salvación, un elegido no llegase a nacer? ¿Puede Dios determinar que un elegido no llegase a nacer? ¿Puede Dios haber elegido para vida a un infante y haber determinado al mismo tiempo que nunca nacería o que moriría a muy temprana edad y ser salvo sin haber escuchado audiblemente el Evangelio? Puede ocurrir eso. Bueno, creo, hermanos, que si entendemos algo de la soberanía de Dios, podríamos llegar a tal conclusión, podríamos llegar a la conclusión de que Dios determinó que algunos de sus elegidos no nacerían. Podríamos llegar a esa conclusión, pero de nuevo, nosotros no podemos afirmar tal cosa de manera absoluta. No podemos afirmar eso de manera absoluta. En cuanto a este tema, la única postura prudente que se puede adoptar es que cuando Dios no ha considerado apropiado revelar algo, entonces todo el pueblo de Dios debe guardar silencio. Esa es la única postura correcta ante este tema. Lo que Dios no ha revelado categóricamente, entonces el pueblo de Dios debe guardar silencio. Miren lo que dice un comentarista sobre esta idea. Si uno argumenta a favor de la salvación de todos los niños que mueren en la infancia, uno debe hacerlo, me parece, sobre las bases teológicas generales, sobre la base de la bondad, de la naturaleza de Dios, el carácter de Jesucristo, los caminos de la gracia, el número multitudinario de los salvados, que puede incluir almas infantiles. Mi problema con este enfoque es que es inferencial y no está respaldado por ninguna declaración clara e inequívoca de las Escrituras. Por tanto, prefiero decir que si bien espero que todos los niños que mueren en la infancia puedan ser salvos, no sé si lo serán porque Dios no ha considerado apropiado decirlo en su palabra. Es un tema difícil, complejo. ¿Cómo responder a una madre que llora por la muerte de su bebé, nunca vio el nacimiento, murió en su vientre? ¿O cómo dar consuelo a una madre cuyo niño murió, una madre cristiana cuyo niño murió en la infancia? Hermanos, yo creo que la respuesta es que Dios hace lo que le place en la tierra. Dios hace lo que le place. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de gracia y bondad. Y ahora el niño se encuentra en las manos de Dios. Él hará lo que Él le place. Él hará lo que en su justicia le place. Dios hace lo que nosotros no podemos.
No hay nada imposible para Dios. Y quizás Dios es capaz de usar el misterio de la palabra y del Espíritu, incluso en casos misteriosos como como estos, de los cuales nosotros no tenemos idea. Nosotros debemos ampararnos en la bondad, el carácter de Jesucristo, la gracia de Dios, y de entender que Él hará lo que es justo. Bueno, los escritores de la confesión usan este ejemplo para mostrarnos lo inescrutable y sorprendente de la gracia de Dios. Y ese debe ser el enfoque cuando nos enfrentamos a esta clase de temas. No tanto en el debate específico de si los niños o no serán salvos. Esto nos habla de que llegamos a momentos en el que la gracia de Dios, el llamamiento eficaz, es un mar insondeable. Llegamos a ese punto donde no entendemos cómo Dios ejerce esto en estos casos. Muy bien, hemos visto que el llamamiento eficaz es monergista, se aplica únicamente por el Espíritu Santo. Hemos visto que el llamamiento eficaz es insondable, es inescrutable. En cuarto lugar, en el cuarto párrafo, vemos que el llamamiento eficaz es indispensable. El llamamiento eficaz es indispensable. Los escritores de la confesión en este párrafo nos muestran que existe en ocasiones la posibilidad de que hay personas que reciban este llamado, pero no eficazmente. Y muestran este ejemplo de que algunas personas puedan recibir un cierto llamado, pero no eficaz, para darnos a entender y enseñarnos lo indispensable de que las personas, para ser salvas, reciban ese llamamiento eficaz. Miren lo que dice en el párrafo 4. Otros que no son escogidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu, como no son eficazmente atraídos por el Padre, no quieren ni pueden acudir verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos. Aquí los escritores de la confesión nos están presentando un llamado general que se le da a todo el mundo en la exposición y la predicación de la palabra, ese llamamiento general, y lo distinguen de ese llamamiento particular y eficaz. La predicación se trae a todos. Ese es el mandato de Cristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, hacer discípulos. El llamamiento se hace a todos de manera general, pero solo en algunos ese llamamiento opera eficazmente. Todos reciben el llamado, pero no todos son elegidos. Y porque no todos son elegidos, no en todos ese llamado opera eficazmente. Mateo 22:14 dice, porque muchos son los llamados, pero pocos son escogidos. Algunos reciben el llamado e inclusive pueden llegar a tener características propias de alguien que ha recibido ese llamado eficazmente. Algunos pueden recibir la palabra de Dios y pueden comenzar a mostrar características de las operaciones comunes del Espíritu, pueden comenzar a actuar como si fuesen cristianos, pero realmente ese llamamiento a la larga no ha operado eficazmente en esas personas.
Y de esto es lo que precisamente nos habla pasajes como Mateo capítulo 13, versos 20 y 21. Vayan allá. Mateo capítulo 13, 20 y 21. Dice así, Mateo capítulo 13, versos 20 al 21. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Recibe la palabra, el llamamiento es recibido por esta persona, la recibe rápidamente, la recibe enseguida y la recibe inclusive con gozo. Pero ese llamamiento es un llamamiento no es eficaz. Esos son los que vienen a la iglesia por algún tiempo, pero no han sido regenerados. No han venido a recibir eficazmente ese llamado. Y luego que vienen las pruebas y las luchas inherentes a la vida cristiana, luego que el Evangelio comienza a hacer exigencias en sus vidas, cuando la palabra de Dios viene a confrontarte con tu pecado y con la manera en cómo vives, cuando la palabra de Dios deja de ser ya este asunto etéreo o simplemente intelectual, cuando vienen las pruebas y las dificultades propias de la vida cristiana, cuando viene la lucha contra nuestro pecado, contra el mundo, entonces ahí se manifiesta que en realidad no hubo una operación del Espíritu, sino que simplemente estabas actuando por costumbre o porque te interesaba algo de vivir como un cristiano. Y lamentablemente, hermanos, esa es la realidad de muchos en la iglesia. Hay algo atractivo de los efectos que produce la vida cristiana. Quizás es el compañerismo en la iglesia. Quizás es parte de ser parte de un grupo, es quizás el consuelo que trae ciertas de las realidades de la vida cristiana. Quizás es la gracia del Señor, las bendiciones que Dios promete para sus hijos nos atraen, pueden atraerte. Quizás es que has aplicado ciertos principios de las Escrituras a tu vida y ahora ves los efectos positivos. Porque te diste cuenta que violar tu pacto matrimonial realmente lo que trae es dolor y dificultad. Y ahora aplicas el principio de una sola mujer, de amar a una sola mujer y de estar solo con una mujer. Y eso ha venido a traer sosiego y alegría a tu vida. Quizás has aplicado los principios bíblicos del trabajo y ahora estás prosperando. Y eso es lo que te atrae de la vida cristiana. Quizás eras una persona que malgastaba tu dinero en placeres, borracheras, consumismo, y has venido a aplicar ciertos principios de las Escrituras y ahora estás más en paz.
ahora tienes más dinero en el banco, ahora tienes menos luchas y problemas, menos drama en tu vida. Y eso es lo que disfrutas. Pero cuando vienen las pruebas y las dificultades de la vida cristiana, cuando vienes y te das cuenta de que no es solo este aspecto de tu vida, sino que es toda tu vida y que la Biblia y Dios y su palabra toca todo el espectro de la vida del hombre, ahí ya las cosas no son tan agradables. La lucha contra el pecado se hace real. Y ahí te das cuenta de que en realidad tienes interés por los beneficios, pero no tienes interés por la lucha contra el pecado que aún mora en ti. Y el llamamiento que hubo en ti realmente no es un llamamiento eficaz. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, esto nos muestra la indispensabilidad de que lo que ha ocurrido en nuestras vidas sea el resultado del llamamiento eficaz, de la operación del Espíritu Santo. De que lo que está ocurriendo en nuestra vida no es el resultado de costumbres o de prácticas rituales o de simplemente estrategias de vida cristiana. Es una obra del Espíritu, debe venir como resultado de la operación del Espíritu, no de las costumbres. Bueno, los escritores de la confesión nos hablan de la indispensabilidad, de lo indispensable de que lo que está ocurriendo en tu vida es el resultado de la obra del Espíritu Santo, de ese llamado eficaz. Pero también nos hablan de la exclusividad de ese llamamiento o la exclusividad de la fe cristiana. Dice la confesión, mucho menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana, por muy diligentes que sean en conformar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesen. Voy a repetir esto, hermanos. Mucho menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana, por muy diligentes que sean en conformar sus vidas a un tipo de estilo religioso, por mucho que sean fieles en seguir los dictámenes o las prácticas de una religión, no pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana. La Biblia es clara en cuanto a la exclusividad de la fe cristiana para la salvación de los perdidos. Hermanos, una vez más voy a decirlo, la Biblia es ampliamente clara en que la salvación es solo a través de la fe cristiana. O dicho de otra manera, es solo a través de Cristo Jesús. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie irá al Padre, nadie irá a la gloria, nadie irá a salvación si no es por mí. La religión cristiana es exclusivista. Jesucristo era claro y tajante, nadie va a ser salvo si no es por mí. Hermanos, debemos estar constantemente apercibidos de las olas del inclusivismo que enseñan que existen otros caminos o otras formas de llegar al Padre y a la gloria. El inclusivista cree que si una persona tiene una fe sincera, sea una fe sincera en un Dios, sea su nombre Jehová o sea su nombre Alá o cualquier otro, el nombre de cualquier otra deidad, esa persona por su sinceridad irá al cielo.
El inclusivista acepta la realidad de la obra de Cristo, puede llegar inclusive a aceptar que Dios, que Cristo, que Jesucristo es el camino viable a la gloria. Puede inclusive creer que Cristo es el mejor camino para ir a la gloria. Pero no cree que Cristo es el único camino para ir a la gloria. Cristo es una de las formas de ser salvo, pero no es la única forma de ser salvo. Ese es el pensamiento predominante de nuestros días. Hermanos, si debemos tener cuidado con dar cabida o darle la posibilidad a cualquier idea de que alguien pueda ser salvo fuera de la religión cristiana, fuera de Cristo Jesús. Por mejor que sean sus sentimientos, por mejor que sean sus intenciones, por la mucha sinceridad que tengan. Hay personas que están sinceramente condenados. Y nosotros tenemos, hermanos, que en nuestros tiempos tener esto cada vez más firme. Porque vivimos en los tiempos de la inclusividad. Debemos que ser inclusivos. No podemos ser racistas o exclusivos, o tenemos que tener open mind. La religión cristiana es una religión exclusiva que cree en un Salvador exclusivo. Vivimos en tiempos de tolerancia. Cuidado con esa tolerancia. Porque no queremos sonar ofensivos a la sociedad que nos rodea, porque no queremos sonar ofensivos a los demás. No, el cristiano entiende y sostiene esta verdad. El camino, el único camino a la salvación es Cristo Jesús. Juan 3, 16 y 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el inclusivista dice, oh, eso es hermoso, qué bueno. Dios amó al mundo, envió a su Hijo para que Él sea una forma en la que podamos ser salvos, pero continúa leyendo. Dice el versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué bueno, Dios envió a su Hijo para que todos seamos salvos por Él. Él es un camino a la salvación, pero continúa leyendo. Versículo 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tú ya has sido condenado si crees que Cristo es una de las formas de llegar al cielo. Cristo es la única forma de llegar al cielo. Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra derecha desechada por vosotros los constructores. Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Esto es exclusivo en Cristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otra persona, no es por la obra de nadie más, es solo por Cristo Jesús. ¿Te suena intolerante eso? Peleas contra eso. Cristiano. Te lo piensas dos veces antes de decirle a las personas, solo hay salvación en Cristo Jesús. Tenemos que tener esto arraigado en nuestro corazón. Pedirle al Espíritu que nos dé la valentía de poder ir al mundo y decirle la realidad. Solo hay salvación en Cristo Jesús. Amigo, y a ese Cristo es al que te llamamos en esta mañana.
Ve al Señor Jesucristo. Ve arrepentido por tus pecados al Señor Jesucristo. Pon tu confianza solo en Él. Oremos. Oh Señor de la gloria, te damos gracias por el tesoro que tenemos en esta confesión de fe y por nuestros hermanos de antaño que se esforzaron para compilar estas verdades que hoy nosotros estamos estudiando. Permite, Señor, que aquellas cosas que se conforman a tu palabra penetren en nuestros corazones y vengan a ser, Señor, nuestras convicciones. Que habiendo aprendido esto, con valor, con temor y temblor, defendamos la verdad que tú revelas en tu palabra, que Cristo Jesús es el único por el cual los hombres pueden ser salvos. Ten misericordia de alguno en esta mañana. Sé con nuestro hermano que ha de predicar la palabra luego del receso. Ayúdanos. Sé con él. Ven con tu espíritu. Te lo rogamos. Por Cristo Jesús. Amén.